Vamos con este primer problema que ahora va a aparecerles en pantalla. Pueden hacer pausa y copiar el enunciado, pero el enunciado es muy sencillo. Yo tengo un recipiente, lo que llamamos el calorímetro ideal, y tiene una masa de agua de 500 gramos a una temperatura inicial de 20 grados centígrados. Fíjense que hablo de un calorímetro ideal que no pierde o no transmite calor por las paredes, pero no estoy diciendo que está aislado, porque el problema plantea ¿cuánto calor debo darle a esta cantidad de agua para evaporarla a presión atmosférica? Esto es agua, está a 20 grados centígrados y yo quiero darle calor a través de una resistencia eléctrica o de alguna manera que yo pueda medir bien ese calor con un termómetro, medir esa temperatura, cómo va variando la temperatura, y llegar a evaporar todo el agua, que sea vapor a 100 grados centígrados y que podríamos decir que se vaya libremente. Digamos que ahí cuando se va, yo pierdo calor porque se me va un poco de vapor, pero no me preocupa eso. Lo que no quiero perder calor es en las paredes. Sí me estoy preguntando cuánto calor debo darle de alguna manera para lograr ese cometido de evaporar esos 500 gramos de agua, que inicialmente están a 20 grados centígrados. ¿Sí? Bueno, este gráfico que yo hago acá es muy útil, sobre todo cuando dentro de un calorímetro mezclo agua, hielo, vapor, varias cosas. Yo voy a representar cómo evoluciona la temperatura en función del calor que le voy entregando. Yo sé que inicialmente el agua está a 20 grados centígrados, la voy a ir calentando hasta llegar a 100 grados centígrados. Y a partir de ahí, todo el calor que yo le entregue en un proceso a temperatura constante va a producir la evaporación del agua. ¿Sí? Va a hervir el agua, a ebullir, para decirlo elegantemente, y después se va a evaporar. Acá hay dos calores, los voy a llamar así, o dos cantidades de calor, no dos calores. Una cantidad Q1, que es un calor sensible, que me produce un cambio de la temperatura, y un calor Q2, que es un calor latente, que no produce cambio de temperatura, pero produce un cambio de estado. Bueno, el calor Q1 es la masa por el calor específico, por la temperatura final menos la temperatura inicial. Este calor Q1 será 500 gramos por una caloría sobre grado centígrado, que es el calor específico del agua, por la diferencia de temperaturas, 100 grados centígrados menos 20 grados centígrados. En estos primeros problemas hago las cuentas. Más adelante voy a suspender el video, voy a pausar y voy a poner los resultados. Si no pueden despejar algo de acá, el problema que tienen para resolver los problemas no es de calorimetría, es de aritmética. En estos problemas no aparece ni siquiera una ecuación de segundo grado. Son todas relaciones bien lineales. Me queda 500, gramo con gramo se me va, por una caloría sobre grados centígrados por 80 grados centígrados. Simplifico los grados y me queda 500 por 8, 40.000 calorías o 40 kilocalorías, como vamos a usar más adelante. ¿Y el calor Q2 cuánto es? El calor de evaporación del agua, el calor latente de evaporación es la masa por un L de vaporización. Siguen siendo 500 gramos
Ya estoy acá, ¿eh? Después de haber entregado este calor Q1, tengo acá 100% de líquido a 100 grados centígrados. A medida que le agrego calor, se empieza a evaporar. ¿Hasta cuándo? Y hasta que se evaporó todo. Hasta que tenga en este punto 100% vapor a 100 grados centígrados. Bueno, ¿qué estaba calculando? El calor 2, el calor latente. Es la masa por el calor de vaporización. 500 gramos por... Ese dato para el agua es 540 calorías sobre gramo. Observen que en los calores de fusión y de vaporización, las unidades son calorías por gramos. No interviene la temperatura, porque no hay variación de temperatura. Me queda directamente calorías. Estos son 270.000 calorías. El calor total que yo necesito son 270 más las 40.000 de acá, 40.000 más 270.000. Sumando esto son 310.000 calorías. Eso es lo que necesito entregarle de alguna manera al agua para que su temperatura primero suba a 100 grados y después se termine evaporando. Ahora voy a la parte B de este primer problema. Voy a partir no de tener agua acá, sino de tener hielo. Bueno, si quieren, pueden hacer pausa y copiar los cálculos para resolverlo o verificar. Acá estoy simplemente sumando esto más esto. La segunda parte de este primer problema es, ¿qué pasa si yo, en lugar de tener 500 gramos de agua a 20 grados centígrados, pongo dentro de ese calorímetro, vamos a ponerle un taponcito, que después... No nos preocupa esto, pero para tener bien la idea de que esto no transmite calor por las paredes, ¿sí? Tengo hielo a 18 grados centígrados, medio kilo, 500 gramos, y lo quiero calentar primero, fundir después, porque yo le voy a dar calor, calentar ese agua y evaporarla por último. Yo voy a representar en este gráfico, que es la clave para estos problemas, en este gráfico voy a representar todas esas evoluciones. Más allá de la exactitud del gráfico, conceptualmente es muy importante esto. El primer calor que necesito es un calor que va a llevar el hielo de 18 grados centígrados bajo cero a 0. Hasta acá sigue siendo hielo sólido. Después empiezo a fundir el hielo hasta que tenga agua a 0 grados centígrados. Luego caliento el agua hasta llegar a 100 grados centígrados. Luego evaporo el agua. Son todos estos pasos, desde hielo frío hasta agua convertida en vapor a 100 grados centígrados. Voy a tener involucrados en estas transformaciones varios calores. Algunos son sensibles, vamos a llamar esto Q1, este Q2, Q3, Q4. Estos dos son calores sensibles y estos dos son calores latentes, porque implican cambios de estados a temperatura constante. Bueno, acá puse los datos. El calor específico del hielo, a pesar de que el hielo es agua, como tiene otra estructura, porque es un sólido, es distinto que el calor específico del agua. Entonces, el calor Q1, que es el que yo necesito entregar para fundir el hielo, es la masa por el calor específico del hielo por la temperatura final menos la temperatura inicial. Esto es 500 gramos por 0,5
calorías sobre gramo grado centígrado por temperatura final 0 grados menos 18 grados centígrados. Fíjense que esto va a quedar positivo y este calor Q sub 1 va a ser positivo. Bueno, ahora yo voy a hacer las cuentas. 0,5 por 18, esto es positivo, me queda 500 por 5 por 0,5 por 18 son 4.500. 4.500 calorías. Eso es lo que necesito para calentar el hielo. 4.500 calorías. El calor Q sub 2 es un calor latente, no interviene un cambio de temperatura. Es la masa por el calor que necesita el hielo para fundirse. Son 500 gramos y por cada gramo necesito 80 calorías. ¿Ven? Eso es el calor latente. Estos son 40.000 calorías. Bastante más que las que necesite para calentar. 40.000 calorías. El calor Q sub 3 es un calor sensible y es la masa por el calor específico del agua ahora por la temperatura final menos la temperatura inicial. Son 500 gramos por 1 caloría sobre gramo grado centígrado por 100 grados menos 0 grados, porque el agua va de 0 a 100 acá. Esto me da 100 por 500, son 50.000 calorías. Acá necesito 50.000 calorías. Y por último me queda que el calor Q sub 4, que es la masa, ahora es agua, por el calor de vaporización. Estos son 500 gramos por 540 calorías por gramo. ¿Sí? Esto me da 270.000 calorías. ¿Sí? 54 por 5, sí. 270.000 calorías. El calor total que necesito, ¿qué va a ser? La sumatoria de estos calores. 320, 360, 364.500 calorías. Si no está mal hecha la cuenta. Bien. Este es el calor que necesito darle a ese hielo para obtener ¿qué? Acá, en este punto, 100% de vapor a 100 grados centígrados. En este punto, 100% de líquido a 100 grados centígrados. Acá, 100% de líquido a 0 grados centígrados. Y acá, 100% de sólido a 0 grados centígrados. Si yo hubiera cortado, supongamos que hubiese cortado el suministro de calor en este punto medio, ¿cuál hubiera sido el resultado final de la mezcla? Acá. Y ahí tengo 50% de líquido y 50% de vapor. Todo a 100 grados centígrados. ¿Sí? En la medida que le agrego calor, va siendo cada vez más vapor y cada vez menos líquido.